Ahora oímos mejor, ahora escuchamos la calidad de la voz y le damos gracias a Dios por eso. Le damos gracias al Señor porque ahora disfrutamos más. ¿Cuántos notaron la diferencia? Ahora esperemos el domingo cómo va a sonar eso. Hemos venido trabajando y vamos a seguir tratando el tema del Espíritu Santo, la iglesia primitiva. Nosotros debemos de entender que la iglesia de Jesucristo nace justo cuando llega el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo bautiza a los discípulos y a los apóstoles. En el libro de Hechos vemos cómo el día de Pentecostés, entonces ya el Espíritu Santo estaba llenando el templo, las personas. La iglesia de Jesucristo somos tú y yo, llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y necesitamos nosotros conocer más entonces de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y cuando uno conoce al Espíritu Santo, cuando uno permite que el Espíritu Santo, cuando uno lo anhela, cuando uno obedece, cuando uno desea la llenura del Espíritu Santo, la vida de uno cambia. Porque vemos un antes y un después. Vemos la notoria diferencia de las personas que convivían con el Espíritu Santo. Vemos a unos discípulos que obviamente a veces se equivocaban, a veces eran exhortados, el mismo maestro los regañaba, por decir así, estaban confundidos, a después ver que se levantan y empieza un mover de unos discípulos llenos de una dirección, de una sabiduría, de un poder. Cambia notoriamente muchas cosas. Y hoy vamos a hablar de uno de esos cambios. Hoy vamos a hablar que una de las características del Espíritu Santo dentro de la persona, dentro del creyente, es que desarrolla en esa persona una actitud diferente. Entonces hoy vamos a hablar de una actitud diferente. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 5, del versículo 40 al 42. Hechos 5, del 40 al 42. Es la parte final de la historia. Dice, los otros miembros aceptaron su consejo. Ahí estaba reunido el Sanedrín. Ahí estaban reunidos y habían hecho un dictamen. Llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero note cómo salieron los apóstoles. Ya les habían metido su azotada y les dieron una orden. Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Vemos que hay un cambio notorio. Vemos que la actitud de estos hombres ha sido cambiada. La presencia, la llegada, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo no solo fueron unas manifestaciones el día de Pentecostés. Hemos hablado de esas manifestaciones que hablaban en diferentes idiomas. No solamente era la elocuencia para hablar, no solamente, y cuando digo solamente no quiere decir que sea pequeño, eran milagros y señales que hacían, sino era algo dentro de su actitud. Tenían una actitud diferente. Entonces vemos que una actitud diferente consta de que tienen emociones diferentes. Una actitud diferente parte de que hay emociones diferentes. Dice el versículo 41 que después de haber sido azotados, los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Miren, en esa época la desobediencia al Sanedrín era una pena máxima de 39 azotes con vara. Una de las terceras partes se daba en la parte superior del cuerpo, en el pecho. Entonces tomaban a la persona y una de las terceras partes de estos golpes lo recibía en el pecho.
y las 2/3 partes las recibía en la espalda. Eran o varas, juncos, o eran unos látigos hechos con cuero. No era cualquier cosita, era una tortura y un agravio, porque lo ponían en la parte pública y los azotaban, y mientras los azotaban le iban recitando versículos que hablaban de la desobediencia o del pecado que había cometido. Esa era la costumbre de esa época. Entonces le dijeron una fuerte advertencia: no prediquen nunca más, les ordenamos que nunca más hablen en el nombre de Jesús. Y le dieron sus azotes. Me imagino que las palabras que le decía era recordando eso, recordando por qué eran azotados. Pero dice que ellos salieron con alegría. Qué raro, ¿verdad? Qué emociones como encontradas. ¿Cómo es posible que después de una paliza ellos salgan alegres? Y dice, salieron con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. El contexto de esta historia nace del versículo 17 del capítulo 5. Está hablando que el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran de una secta llamada los saduceos, se llenaron de envidia, porque los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, estaban congregando a mucha gente. Ellos habían recibido el llamado, la misión de Jesús de que predicaran en Jerusalén y que esperaran primero el Espíritu Santo. Y ellos, recuerdan, estuvieron 40 días con Jesús después de haber resucitado, y 10 días se quedaron solos esperando, y el día 50 llega el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Y esta llegada, esa llenura del Espíritu Santo se manifestó con una señal milagrosa, que eran las lenguas, hablar lenguas que ellos no habían estudiado, sino lenguas conforme a como el Espíritu los usaba. Pero después vemos una valentía, vemos una actitud que cambió en sus emociones. Eran unos discípulos que estaban a puerta cerrada, que estaban dudando que Jesús había resucitado. Pero ahora vemos unos grandes discípulos valientes, llenos de alegría, llenos de entusiasmo, llenos de gozo. Entonces este sumo sacerdote y sus funcionarios les dio envidia y llamaron a los apóstoles, los capturaron y los metieron presos. Y estando presos, ellos estando en una cárcel presos, dice que apareció un ángel del Señor, el versículo 19, y llegó de noche a la cárcel. Entonces este ángel llegó y abrió las puertas de las cárceles, los sacó. Nadie se dio cuenta. Eso fue la fuga perfecta. La fuga perfecta la hizo ese ángel que en la noche llegó y les dice en el versículo 21, le dice: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Apenas amaneció, hicieron tal cual como les dijo el ángel. Salieron ellos a predicar el mensaje del Señor en el templo, públicamente. Imagínese usted, uno se imagina las películas estas de la fuga perfecta, lo difícil que es salir de una prisión, pero después de que salen, corran para que no los vuelvan a coger. Pero aquí ellos fueron liberados con un propósito de irse al lugar más público. Y allí ellos estaban compartiendo con valentía. Aquí vemos que las emociones de ellos no eran unas emociones de duda, de beneficio personal. Ellos no estaban pensando en su protección. Ellos estaban gozosos, confiados de que el Señor los había comisionado. El poder del Espíritu Santo estaba en ellos, consolando sus emociones, que ellos estaban decididos. Salieron libres a compartir. Entendieron que eso fue lo que el ángel dijo: salgan libres y empiecen a compartir este mensaje de vida. Y empiezan a compartir. Entonces vemos a unos apóstoles enfrentando oposición, enfrentando envidia, enfrentando injusticia, enfrentando maltratos. Pero no por eso sus emociones estaban allí cohibidos, no estaban temerosos, no estaban con dudas, estaban llenos de entusiasmo, llenos de convicción. ¿Qué tan diferente es hoy en día? Recuerdo cuando comenzamos la iglesia, salir a evangelizar a la calle, encontrar el desprecio de las personas,
De pronto la gente nos miraba feo. De pronto la gente decía, no, no quiero escuchar, ustedes son fanáticos, son religiosos, son locos. Y qué duro era uno salir a evangelizar sin la presencia del Espíritu Santo. Recuerdo que salí con unos compañeros del seminario, cuando estaba en el último año del seminario, le dije a unos compañeros, acompáñenme a evangelizar. Y ellos salían con pena y salían con frustración, y obviamente uno lo entiende, uno ve el rechazo, pero no nos apedreaban, no nos metían presos, no nos golpeaban, como en este caso, pero sí sentíamos en nuestras emociones que eran trastocadas. Aquí había algo diferente. Y yo, en mi reflexión, cuando salía a predicar, a evangelizar con ellos, repartíamos volantes, buscábamos a quién compartirle el mensaje en la calle. Era difícil, porque la gente en esta sociedad, la gente es muy precavida. La gente no quiere recibir un papel, la gente no quiere bajar la ventana, la gente, estamos en tiempos de violencia, la gente es muy asocial, cada vez la gente es más encerrada. Entonces yo recuerdo que un día que salimos a evangelizar, íbamos a evangelizar la ciclovía, la ciclorruta aquí, la zona que cierran aquí en la Avenida del Poblado. Y yo dije, bueno, voy a ponerme a orar, a pedir el Espíritu Santo. Esa noche no pude dormir, me puse a leer el libro de Apocalipsis. Y me leí todo el libro de Apocalipsis y me acosté como a las 3 de la mañana, me lo leí todo otra vez. Y yo me quedó en la mente esa parte que dicen que a los santos que les quiten la cabeza por predicar el Evangelio tendrán un lugar de honor. Entonces cuando yo venía hablando con los muchachos que me iban a acompañar, yo les comento, imagínense que anoche no podía dormir y lleno del Espíritu Santo me llevó y me quedó en la mente esas personas que van a ser los mártires, que van a ser decapitados. Y dicen que aquellos que pierdan la vida por Cristo van a tener un lugar de honor. Yo venía hablando con los muchachos, yo estaba entusiasmado con eso. Los muchachos no, yo veía que como que... Y entonces llegamos allí a la ciclorruta, empezamos a repartir volantes y de pronto llega una patrulla de policía, una moto, ¡rum! Y llegan con una mala actitud. Ustedes no pueden hacer eso. Y yo, lleno del Espíritu Santo y del poder de Apocalipsis, le digo, ¿y por qué? Si nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho, estamos en una vía pública, y yo estaba así como con fuerza, con emociones fuertes. Entonces los policías, como que al verme con esa convicción, se bajó uno de atrás y dijo, sí, yo tengo una hermana que también va a esas religiones raras. Y ¿sabe una cosa? Hermano, por favor, colabore. Porque es que me dijeron, te voy a quitar eso y lo voy a romper. Y yo dije, no lo vas a romper, no voy a permitir que lo rompas. Entonces yo estaba muy decidido, y entonces se bajó el de atrás con otra actitud y dijo, hermano, vea, si quiere evangelice allá enfrente, aquí no, en la ciclovía no, que esto es del INDER. Bueno, me dieron una explicación que yo entendí que ellos estaban haciendo su trabajo, no era un abuso de poder. Y entonces yo, listo, está bien, me voy para el frente. Cuando digo muchachos, los muchachos no estaban. Y yo no los encontré en el momento de la conversación, todos volaron. Y yo, bueno, yo dije, pero es que uno solo evangelizando. Y yo cuando llegué a la casa les dije, bueno, ¿y ustedes qué les pasa? ¿Por qué se fueron? Y dice, no, hermano, es que con esa motivación usted quería era que lo matara. Usted quería era que le mocharan la cabeza. Cuando usted nos dice eso, nosotros dijimos, esto no es con nosotros. Realmente estamos en tiempos diferentes. Podemos compartir el Evangelio sin que corra peligro nuestra vida. Y aún así, el único ataque que podemos tener es el rechazo, la mala cara de alguien. Recuerdo la primera vez que alguien me evangelizó a mí, yo no tuve una buena actitud con esa persona. Esa persona que tocó a mi puerta de mi casa, que tenía una apariencia de extraña, no sé por qué yo tenía tanto desprecio por esa persona, porque yo no fui educado a despreciar a las personas. En mi casa a mí me enseñaron a saludar a todo el mundo por cortesía, y yo tenía una actitud, era algo raro, era algo espiritual, como que los demonios dentro de mí o estaban afectando para yo tenerle
desprecio a esta persona. Y me imagino la cara que tenía. Yo no quería hablar con esa mujer. Mi madre dijo, bueno, habla, atiéndala. Sí, señora. Y yo por la orden que me dio mi madre en ese momento, yo la atendí. Y Dios usó a esta mujer y me dejó esa semilla de la palabra de Dios. Ese día realmente escuché la palabra de Dios, escuché su mensaje. En mi cara, en mi gesto, no quería. Había una lucha interna, pero esa mujer pasó por encima del prejuicio, pasó por encima del desprecio, pasó por encima del rechazo. Ella entendió que tenía que salvar mi vida y fue un instrumento de salvación. Entonces nosotros debemos de aprender de los discípulos, que los discípulos tenían una actitud emocional diferente. Ellos no se dejaban intimidar ahora por cualquier presión, por cualquier amenaza. Ellos estaban decididos a cumplir la misión que Jesús les dio, de ir a salvar. Tanto es el propósito de Dios que envió a un ángel a sacarlos de la cárcel para que volvieran a predicar. Entonces, una actitud diferente es emociones diferentes, pero también son una perspectiva diferente. Dice la historia de la que estamos hablando, de los apóstoles, en este caso en el capítulo 5, que a ellos los metieron presos los sumos sacerdotes, y dice que el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al concilio supremo, con el propósito de juzgarlos, de hacerles una acusación formal. Y cuando reunieron al concilio supremo, mandaron a buscar entonces a los apóstoles. Y cuando fueron a buscar a los apóstoles en la cárcel, nadie sabía. Se dieron cuenta que estaban prófugos, se dieron cuenta que se habían fugado, que no estaban allí. Y lo más raro, dicen, es que estaban las rejas cerradas, estaba la guardia despierta. Ellos no entendieron cómo era que se habían desaparecido. Y entonces ellos allí sorprendidos, aparece alguien que dijo, ustedes están buscando a los que metieron en la cárcel. Sí, están en el templo enseñando a las personas. Entonces enviaron a la guardia, y la guardia, al ver que la multitud estaba allí reunida, ya los llevaron no con violencia, sino los llevaron de una manera más civilizada delante otra vez del Consejo Supremo. Cuando están delante del Consejo Supremo, les recalcan y le dice, ¿acaso no les dijimos que no enseñaran más sobre ese hombre llamado Jesús? Han llenado todo Jerusalén con sus enseñanzas. Y dicen, y quieren hacernos a nosotros responsables de su muerte. Imagínense, son descarados, porque ellos fueron los que hicieron todo el plan para inculpar a Jesús. Dice, y ustedes quieren hacernos culpables. Y el versículo 28, nótese la respuesta que le dieron Pedro y los apóstoles. Dice el versículo 28, les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. En lugar de esto, han llenado toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Mire ya la perspectiva que tenían. Ya ellos decían, a mí me interesa más obedecer los mandatos de Dios que cualquier autoridad humana. Nosotros, cuando realmente estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos el enfoque del Señor. Dios vino a salvar. Dios vino con el propósito de mostrar su amor, de que todos sean salvados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todos sean salvados. Hay algunas doctrinas que dicen, no, Jesús no murió por todos. Jesús murió solo por unos escogidos. Eso no es cierto. Él murió por todos. Y dice el texto,
El propósito de Jesús no era condenar al mundo, sino que el mundo se salvara. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dice, el mundo amó las tinieblas más que a la luz. No es culpa de Dios. No es la decisión de Dios que la gente se pierda. No es que Dios quiera que la gente se pierda. Dios abrió una puerta de salvación. Necesita es que tú y yo nos comprometamos a compartir de esa oportunidad a otros. Y por eso dice la Escritura, pero ¿cómo van a creer en un Dios que no conocen? Romanos dice eso. ¿Y cómo van a conocer a un Dios del cual nadie les ha hablado? ¿Y cómo alguien le va a hablar, cómo alguien le va a hablar si no ha sido enviado? Los discípulos de Cristo, tú y yo, si somos discípulos de Jesús, si somos creyentes, tenemos la gran comisión como la gran principal tarea como cristianos. Tenemos la responsabilidad de tener una perspectiva de Dios, no la humana. Hay muchos cristianos que tienen una perspectiva humana. Ellos no les interesa que nadie se salve, solamente salvarse ellos. Esa no es la perspectiva de Dios. Dios no envió a su Hijo para que se salvaran pocos, sino para que el mundo se salvara. Tú y yo no podemos vivir con el egoísmo de decir, no, yo no soy cristiano para salvarme yo, para que Dios me responda a mí, para que Dios me bendiga a mí. Tenemos una perspectiva de reino de los cielos. No podemos quedarnos en casa, carro, beca y bendiciones. Tenemos que pensar en cumplir el propósito del Señor. Ir a evangelizar a otros. Porque Él pagó un gran precio. Un precio de dolor, de sufrimiento y de sangre. No para que nos quedáramos callados. Pero aquellos que se quedan callados son aquellos que tienen la perspectiva de este mundo, no la espiritual. Y así sea que lo arreglen con teología. No, es que seguramente no es de los escogidos. Yo pensaba eso de mis suegros, que no eran de los escogidos. Pero el Señor me dijo, no es así. Son escogidos y conocieron la palabra y son salvos. A veces es uno el que hace la acepción, no es Dios. Dios abrió su salvación para todos los que crean. Vemos que cuando ellos respondieron de esta manera, el concilio se enfureció. Querían matarlos, porque este mundo quiere frenar. Este mundo tiene un espíritu de anticristo que quiere oprimir, callar. Y nosotros debemos de tener un cambio en nuestra actitud, un cambio emocional y un cambio en nuestra perspectiva. Porque o agradamos a este mundo o hacemos lo que estamos llamados a hacer. Aquí no vemos apóstoles débiles. Aquí no vemos apóstoles blandengues. Aquí vemos unos apóstoles que había un cambio en su actitud con la llenura del Espíritu Santo. No podemos quedarnos en que el Espíritu Santo es hablar en lenguas, tener visiones, tener sueños, orar por los enfermos y que se sanen. Eso forma parte. Pero el propósito principal por el cual el Espíritu Santo llena a las personas, llena a la iglesia, es para tener el poder para ser testigos de Dios, para llevar salvación a otros, para llevar el mensaje de salvación a los demás. Ese es el propósito y tú no puedes dejártelo quitar. Ese es el enfoque de una persona llena del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, tiene un espíritu diferente. Un espíritu diferente. Dice que cada día, el versículo 42, en el templo y casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Eso es lo que prueba si realmente tú eres creyente o no. Jesús dijo, el que me niegue aquí en la tierra, lo negaré en el cielo. Muchas veces nosotros los negamos cuando nos callamos.
Muchas veces nosotros negamos a Jesús cuando nos callamos, cuando nos mimetizamos, como hizo Pedro en la negación de Jesús. Pedro negó a Jesús diciendo: yo no lo conozco, yo no soy, y se mimetizó, empezó a hablar con groserías, a decir palabras maldicientes. Y muchas veces hay muchos cristianos así. Esos cristianos son luces debajo con cajas encima, debajo de la cama. No sirve de nada. Cuando la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Nosotros estamos llamados para darle sabor, para traer la luz a este mundo con el mensaje de salvación de Cristo. Él fue el que pagó, Él fue el que abrió la puerta. Nosotros simplemente somos los mensajeros que decimos: es por allí, es Él. Y la persona toma la decisión y la persona es salvada. Piensa en tus familiares, piensa en tus hijos, piensa en tus vecinos. Porque si de pronto no dice: no, a mí no me importan los demás, piensa en los que tú realmente amas. Por ellos Jesús murió en la cruz para darles salvación. Y necesita que tú y yo seamos luz en este mundo, con nuestras palabras, con nuestro ejemplo, con nuestro amor. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para con nuestras emociones, para con nuestra perspectiva y para que podamos tener un espíritu diferente, que la gente diga: él es diferente, ella es diferente. Segunda de Timoteo 1 del 7 al 9 dice, del 7 al 8 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, dice el apóstol Pablo, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Yo esta mañana compartí un devocional en el Facebook y en grupos de WhatsApp, que hablaba cuando Moisés y el pueblo de Israel llegaron a puertas de la tierra prometida. Moisés envió a 12 exploradores que fueran a inspeccionar la tierra, que miraran cómo era la tierra a la cual Dios había prometido. El pueblo de Israel estaba entusiasmado, esperando poder entrar, pero tenía que esperar el informe de estos 12 espías que habían sido comisionados a investigar la tierra. Cuando volvieron estos hombres, después de 40 días, 10 de ellos, enviaron 12, 10 de ellos trajeron un informe negativo y pesimista. Dijeron: los que viven allá son gigantes. Ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Además, es un lugar en donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se lo tragara la tierra. Imagínate. Esa era la perspectiva, esa era la emoción, esa era la actitud de personas sin el Espíritu de Dios, de personas negativas, de personas que tenían ojos meramente humanos, que agrandaban las circunstancias, que solamente miraban los enemigos y que inventaban más de lo que era real. Ese reporte negativo se esparció por el resto del campamento y la gente empezó a murmurar, se empezó a desanimar y empezaron a quejarse. Pero uno de esos 2 espías, llamado Caleb, él tenía una actitud diferente. Dijo: Moisés, nosotros somos capaces de vencer a esa gente. Déjanos ir de inmediato y vamos a conquistar esa tierra. Déjanos ir de inmediato. Cuando el Espíritu Santo te ponga algo, hazlo de inmediato. Una vez leí
que cuando David estaba, es cuando escuchó que Goliat se levantó a retar al pueblo, dice que David corrió a hacerle frente. Seguramente si no lo hubiera hecho de inmediato, se hubiera puesto a pensar, pero es que el tipo es más grande que yo. Pero es que, es que entre más cerca es más grande, tiene más capacidad. Él, con el impulso del Espíritu Santo, actuó de inmediato. No tuvo tiempo de que su mente y los argumentos le frenaran su impulso. Él actuó enseguida. Así como actuaron los apóstoles cuando el ángel los liberó, dice, apenas amaneció, empezaron a cumplir. Hay muchos sueños que se quedan en el camino porque no lo haces de inmediato, porque no escuchas, sino que empiezas a meterle argumento, a meterle razón a la orden que Dios te ha dado. Y por eso no bajas de peso, y por eso no cambias hábitos, y por eso no arreglas relaciones, y por eso hay muchas cosas que se han quedado en el ministerio, porque lo dejas para pensarlo mejor. Aquí decía Caleb, déjanos ir de inmediato a conquistar esa tierra. Aunque los 12 espías vieron la misma tierra, observaron las mismas circunstancias, tuvieron puntos de vistas diferentes, tuvieron perspectivas diferentes. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la razón? La razón era que Caleb tenía un espíritu diferente, tenía el Espíritu Santo de Dios. Mientras los otros se enfocaban en los gigantes, Caleb estaba enfocado en la promesa que había dado su Dios Todopoderoso. Él vio las cosas con una perspectiva diferente. Tú puedes escoger si vivir una vida manteniendo ese espíritu diferente, ese espíritu de poder, esa relación con el Espíritu Santo, donde trabaja tus emociones, donde trabaja tu perspectiva, donde trabaja tu espíritu, donde se cancela ese temor, esa timidez, esa cobardía. O tú sigues escuchando esas excusas negativas que siempre te esconden para hacer la voluntad de Dios. Muchas personas tienen excelentes excusas para no cumplir la voluntad de Dios, para no cambiar. Hay muchas personas que están sufriendo hoy y van camino a la ruina porque tienen una excusa para seguir haciendo lo que están haciendo. Se esconden detrás de su justificación. La culpa es del pastor. No, la culpa es de mi esposa. No, pero como está este mundo. Y mientras sigas escuchando esa voz negativa que proviene de este mundo, vas camino a la ruina. Tienes que cambiar tu perspectiva. Tienes que pensar con fe. Tienes que escuchar lo que Dios te dice. Porque nuestra fe no está basada en los pensamientos humanos. Nuestra fe está fundamentada en el propósito de Dios, en sus planes. Por eso Jesús nos enseñó a orar, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Pero muchas veces nosotros nos resistimos a que se haga su voluntad, dudamos, ponemos en duda su voluntad. ¿Será que tú sí quieres sanar? ¿Será que tú sí quieres salvar? ¿Será que tú sí quieres auxiliarme? Y por estar escuchando esos informes negativos, producto de nuestros pensamientos o de las ideas de los amigos de este mundo, perdemos la bendición. Pero si escuchamos lo que Dios dice, si creemos en su palabra, Dios nos guiará a esa tierra prometida y seremos bendición para otros. Debemos elegir obedecerlo y seguirle. Eso marcará la diferencia. El Espíritu Santo llega en comunidad.
para terminar, les doy esa perla que vamos a seguir trabajando. El Espíritu Santo no llega a aquellos llaneros solitarios, no lo necesita, porque no son obedientes. El Espíritu Santo llegó a la iglesia. Jesús no dijo, va a llegar a Pedro, a Juan. Jesús dijo, espérenlo, y eran 120 creyentes. Y cuando estaban unánimes, cuando estaban juntos, entonces, ¡boom!, vino ese día maravilloso. El Espíritu Santo tiene el poder de usarte a ti como instrumento de poder, de gloria, para que puedas ser testigo de su poder. Ese era el propósito. Ese es el propósito. Tú y yo somos la esperanza de esta generación. Si nosotros no nos dejamos llenar, si no somos obedientes, si no escuchamos su dirección, realmente vamos a ser una sal que perdió su sabor. No sirve para nada. Vamos a hacer una luz a la cual se le puso una caja encima. Necesitamos anhelar como comunidad, como iglesia, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Eso realmente va a cambiar nuestras emociones, va a cambiar nuestra perspectiva, va a cambiar nuestro espíritu. Ya no vamos a ser cobardes, tímidos y miedosos. Ya vamos a caminar con poder, con alegría, con gozo, con convicción. Ya no vamos a hablar como si no la creyéramos. Ya vamos a saber que el Señor está con nosotros, haciendo milagros sobrenaturales, porque su propósito es salvar, porque su propósito es deshacer las obras de Satanás. Dios hoy te está invitando a formar parte de su ejército. Dios hoy te está invitando a formar parte de su visión, a que no seas un cristiano desenfocado, sino a que camines con el poder de su Espíritu Santo y se haga en ti la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, y se haga en ti y alrededor tuyo la voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No hay enfermedad, no hay pobreza, no hay muerte, no hay condenación. Ese reino de los cielos es el que queremos que se haga una realidad en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro país. Necesitamos que el reino de los cielos llegue y nos transforme. Pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. La historia de los espías fue que por esos 10 no entró esa generación. Esos 10 envenenaron a toda esa generación. Solo entró Caleb y su familia. Termina el texto de Números en la versión Dios habla hoy diciendo: solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Por eso a él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar, y sus descendientes se establecerán allí. Números 14:24. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos invita, Señor, a vivir llenos de tu poder, a tener una actitud diferente, a tener unas emociones diferentes, a tener una perspectiva diferente y un espíritu diferente. Nosotros no queremos, Señor, vivir en nuestras fuerzas. No queremos, Señor, estar vacíos. Queremos estar llenos de tu presencia. Yo te pido, Señor, que abras nuestra mente y nuestros oídos para que como iglesia estemos en unidad, estemos en un mismo espíritu, anhelando tu presencia, deseando tu poder, permitiendo, Señor, que tu obra se haga en nosotros. Utiliza nuestras manos, nuestra boca, nuestra mente, todo nuestro ser para ser de bendición para otros, para cumplir con tu comisión, para cumplir con tu propósito. En el nombre de Jesús, llénanos con tu presencia, Espíritu Santo. Impúlsanos en el nombre de Jesús. Haznos instrumentos de tu gloria. En el nombre de Jesús.